Ya, ahora sí. Entonces le estaba comentando sobre el tiempo presente simple. Ya vamos a conocer esta oración, ¿cierto? En presente simple, y que básicamente expresa lo que nosotros desarrollamos de manera cotidiana. O también, ¿cierto? Podemos expresar una actividad que es repetitiva en el tiempo, puede ser una vez al mes, puede ser una actividad que hago una vez al año, pero la estoy haciendo, ¿cierto? De manera constante, o sea, siempre lo hago. Este tipo de oración entonces expresa, ¿cierto? Lo vuelvo a repetir, básicamente situaciones o eventos cotidianos. Ahí vemos en la imagen, ¿cierto? Son actividades que vimos también en el video, como lavarse los dientes, leer o estudiar, dormir, ¿cierto? Abajito aparece una lupa con un ojito donde advierte, ¿no es cierto?, que el presente simple no sirve para referirse a las actividades que estamos haciendo ahora, ¿ya? ¿Por qué hago este paréntesis acá abajito? Porque la verdad es que muchas veces cuando aprendemos o estamos en esto del aprendizaje de un nuevo idioma, en este caso inglés, por lo general, ¿cierto? Confundimos el presente simple, lo que expresa el presente simple, con otro tiempo verbal que se llama presente continuo, ¿ya? Y eso es básicamente porque nosotros, ¿cierto? A veces nos cuesta formular nuestras propias oraciones en español, ¿ya? Y eso nos confunde cuando aprendemos un nuevo idioma y la verdad es que desarrollamos las oraciones de manera incorrecta por esta razón, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el verbo, como les explicaba anteriormente, se utiliza en infinitivo, la forma de raíz original del verbo, pero en presente continuo, que es un tiempo que vamos a ver más adelante, quizás después de este tiempo verbal, es aquel que expresa, ¿no es cierto? El verbo se expresa con ing. Por ejemplo, ahí en la primera imagen yo digo, he brushes his teeth, él se cepilla los dientes. Eso no quiere decir, esa oración no quiere decir que se está cepillando ahora los dientes, ¿ya? Sino más bien esa oración expresa que el niño hace esa actividad de manera cotidiana, ¿ya? Entonces el verbo aquí es brush, cepillarse. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero decir, o yo quiero expresar, o quiero, ¿cierto?, describir esa imagen como que si estuviese sucediendo en este momento? Entonces, ese verbo brush le voy a tener que agregar la ing y quedaría como brushing, ¿ya? Y esa ing en español vendría siendo como la terminación ando, endo, ¿ya? Eh, y podríamos decir, una oración completa con brushing sería, he is brushing his teeth. Él se está cepillando los dientes, ¿ya? Entonces, ahora, cuando hago ese tipo de oraciones, entonces expreso una actividad que estoy observando en este preciso momento, que se está haciendo, ¿ya? En cambio, el tiempo verbal que estamos haciendo ahora en presente simple, al usar el verbo brush solito, sin la ing, expresa entonces una situación cotidiana, algo habitual, ¿ya? En la segunda podemos decir, él lee eh, todos los días. He reads every day. El verbo read, así como yo lo leo, lo estoy presentando, describe una situación cotidiana, ¿ya? Y finalmente la última imagen podemos decir, he goes to bed, se va a la cama, o he sleeps, que sé yo, él duerme. Y también, por supuesto, usamos el verbo, ¿cierto? Lo expresamos en infinitivo, ¿ya? Nada más por eso se pone abajito, ¿cierto? Que el presente simple no sirve para referirse a las actividades que estamos haciendo ahora. O sea, no puedo utilizar el verbo en infinitivo para expresar una actividad que estamos haciendo ahora, sino que más bien le voy a agregar ing al verbo y de esa manera expreso, ¿cierto?, lo que alguien está haciendo en este preciso momento, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces lo que es la oración en sí.
La oración simple, lo vimos en una clase anterior, ¿cierto? Creo que fue la segunda clase. Cómo se forma una oración simple y les di los 3 elementos de una oración simple, ¿no? Para crear una oración en presente simple, entonces debemos conocer 3 elementos importantes, indispensables, que son el sujeto, el verbo y el complemento. Estos 3 elementos van dentro de la oración. A nosotros nos enseñaron, ¿cierto?, acá en español, sujeto y predicado. ¿Ya? Pero aquí vamos a dividir, en la oración en inglés vamos a dividir estos 3 elementos para que nos ayuden, ¿cierto?, para que nos ayude a comprender mejor, ¿cierto?, cómo se estructura la oración simple en inglés. El sujeto, entonces, va al principio de la oración y es la persona que realiza la acción. También puede ser una cosa o puede ser un animal, ¿ya? El sujeto de la oración. El verbo es la acción que desarrolla el sujeto, ¿ya? O sea, describe lo que el sujeto hace o está haciendo. También existen verbos que no provocan acción física, sino puede ser una acción mental, en este caso sentimental, como amar, por ejemplo, o gustar. Y finalmente tenemos el complemento, que sería, ¿cierto?, el resto de la oración. El complemento puede ir, como también puede no ir. Eso depende, ¿cierto?, del mensaje que queramos entregar. Y ese complemento, por supuesto, tiene estrecha relación con lo que dice el verbo, ¿ya? Entonces, esos son los 3 elementos importantes que debemos reconocer dentro de una oración simple. Un sujeto, un verbo, un complemento. A esta oración simple, obviamente, se le pueden agregar otras palabras, las cuales, ¿cierto?, van extendiendo nuestra oración. Pero aún así, para seguir siendo una oración simple, eh, con palabras agregadas, esa oración simple siempre va a tener sujeto, verbo, complemento, aunque tengamos, ¿cierto?, otras palabras agregadas dentro de esta oración, como los llamados adverbios de frecuencia. Esos adverbios de frecuencia, ¿cierto?, por lo general van dentro de esta oración simple, porque indican, ¿cierto?, cuán a menudo desarrollo yo cierta actividad. Por ejemplo, está always, usually, está la palabra never, que muchos la conocemos, ¿cierto? Sometimes también, que la podemos ubicar dentro de estos 3 elementos y ya la oración va a ir creciendo. ¿Ya? Pero aún así sigue siendo una oración simple porque lleva solo un verbo. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son los elementos entonces que componen a un sujeto, a un verbo y a un complemento. Acá tenemos por separado los elementos, ¿cierto? Como sujeto, como verbo y como complemento, y dijimos que el sujeto es una persona, una cosa o un animal. Puede ser singular, también puede ser plural. ¿Ya? Cuando digo singular me refiero a que puede ser una persona, y cuando digo plural pueden ser 2 o más personas. ¿Ya? En los ejemplos que tengo acá, yo tengo el sujeto I, yo, y tengo el sujeto she, ella. ¿Ya? Esos que están ahí se llaman pronombres personales. Acá puede no ir el pronombre personal y puede ir también un sustantivo expresado en palabras. Por ejemplo, en vez de she podría poner my mom, mi mamá. ¿Ya? Pero no puede ir my mom con un pronombre personal junto. My mom, she, eso estaría incorrecto. Entonces yo solo dejo o el sustantivo mom o el pronombre personal she. ¿Ya? Entonces, el sujeto no solamente se expresa a través de un pronombre personal en inglés, también puede ir el nombre de una persona, puede ir el nombre de un animal, puede ir el nombre de una cosa, de un lugar también, ¿ya? ¿Por qué recalco esto? Porque principalmente cuando, por ejemplo, se explica esto, se explica solo con los pronombres personales.
¿ya? Se ponen todos los pronombres personales como sujeto de la oración. I, you, he, she, it, we y they. Y luego ponemos el verbo y finalmente el complemento. Entonces, cuando uno les da una oración, que hagan una actividad, por ejemplo, con una oración, y se les cambia el sujeto por un sustantivo, por ejemplo, le ponen la escuela como sujeto de la oración, y ahí terminamos confundiéndonos completamente porque nos cambiaron el sistema, ¿no? Teníamos los pronombres personales y ahora nos están poniendo palabras en inglés como sustantivos, ¿ya? Entonces hay que tener claro que el sujeto puede ser representado por un pronombre personal o también por un sustantivo. Bueno, luego tenemos el verbo. Acá tenemos dos ejemplos de verbos. Tenemos cook y tenemos goes. Cook es cocinar y goes es ir. Aquí nos vamos a tener un ratito, pero en la siguiente diapositiva, porque el verbo original de goes es go. ¿Ya? Ahora usted me dice por qué se cambió, por eso los puse en color rojo. ¿Por qué se cambió ese verbo si es go? Hay una norma gramatical que explica esto y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para que tratemos de entender eso un poco confuso al principio, pero no difícil de entender si lo practicamos, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos el complemento. En la primera oración el complemento es every day, todos los días, y el segundo complemento es to school, a la escuela. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? La primera oración quedaría con sujeto I, verbo cook, complemento every day. I cook every day. Ahí yo desarrollé una oración simple en inglés. ¿Y qué digo ahí? Yo cocino todos los días. ¿Ya? En la segunda oración tenemos sujeto she, verbo goes y complemento to school. She goes to school. ¿Qué digo ahí entonces? Ella va a la escuela. Estas dos oraciones son oraciones en presente simple y están expresando una actividad cotidiana o una actividad habitual, ¿ya? Aunque al traducirlo, para nosotros pareciera que es una oración que expresa algo que se está haciendo ahora, porque digo, en la segunda oración, por ejemplo, dice, she goes to school, ella va al colegio. Nosotros de repente también decimos, para expresar lo que estamos observando en estos momentos, y decimos, oh, mira, ella va al colegio, ¿verdad? Lo decimos de esa forma, pero eh, eso no está muy bien estructurado y expresado tampoco, ¿no? Se dice, ella está yendo al colegio, ¿ya? Por eso les digo que de repente nosotros como hablamos de una forma y en inglés nos están enseñando esto de la estructura de las oraciones y para que, cómo funcionan, y nos confundimos, ¿ya? En este caso, aquí yo digo, ella va al colegio, no es que esté desarrollándose ahora la actividad, sino que es una situación cotidiana, algo habitual. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que estoy explicando. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento si es que están presentando dudas o se les ocurre algo en el momento y quieren señalarlo, lo pueden hacer. ¿Ya? Porque me están escuchando, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, ya. Vale, Sí. gracias. Es que hay un silencio rotundo, entonces como que a lo mejor digo estoy hablando solo. Bien. Ya. Ok, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que le explicaba yo en la diapositiva anterior. Vamos a hacer una conjugación entre sujeto y verbo. ¿Ya? Conjugación quiere decir que tú unes al sujeto con un verbo. A eso se le llama conjugación o conjugar un sujeto con un verbo. Es unirlos, es ponerlos juntos. ¿Ya? Y aquí yo les voy a presentar entonces
todos los pronombres personales y vamos a utilizar el verbo caminar, que en este caso en inglés es walk, ¿ya? En esta conjugación tenemos, por un lado, aquellos pronombres personales que son singulares y al ladito tenemos aquellos pronombres personales que son plurales, ¿ya? Estos pronombres personales están divididos gramaticalmente, lo digo, en 3 personas, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera. La primera persona, tenemos primera persona singular, que sería I, yo, y tenemos también primera persona plural, que sería we. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. En segunda persona tenemos you, singular, tú, y en segunda persona plural también tenemos you, pero este sería plural, ustedes, ¿ya? Y tenemos tercera persona singular, que serían she, he, it. Ella, she, he, él, it, eso o esa. Ese it se refiere a animal o cosa, ¿ya? Entonces, y tenemos también tercera persona plural, que sería they, ellos, ¿ya? Cada uno de estos pronombres personales está acompañado al ladito de un verbo que significa caminar, que es el verbo walk, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí en singular, tenemos I walk, you walk, she walks, he walks, it walks. Y tenemos acá en plural, we walk, you walk y they walk, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá es una conjugación del verbo caminar con los pronombres personales, ¿ya? Hicimos una unión entre el sujeto y el verbo. Ahora, lo que podemos observar dentro de esta explicación es la S que está agregada en la tercera persona singular, aquí abajito. Si se dan cuenta, el verbo walk lleva una S y la tengo marcadita ahí, ¿cierto? Con un círculo rojo. ¿Por qué se da esta diferencia? He ahí entonces lo que les explicaba adelante y por eso versa el título de esta diapositiva, que es una regla que se da solo en la tercera persona singular en este tiempo verbal presente simple, ¿ya? O sea, solo se va a dar esto cuando hablemos de ella, she, de él, he, o de animal o cosa, it. Siempre en singular ese animal o cosa. O sea, si hablamos de un animal y de una cosa, en este caso entonces, ¿cierto? Va a corresponder a it, ¿ya? Si nosotros hablamos de dos animales o más, o de dos personas y más, en plural, entonces vamos a decir they, ellos o ellas, ¿ya? Refiriéndose a animales en plural o a personas en plural, ¿ya? ¿Qué dice la norma entonces, de acuerdo a lo que observo acá yo en esta imagen? La norma dice básicamente que cuando nosotros hablemos de ella, de él, de un animal o de una cosa, el verbo en inglés va a llevar una S. Esa es la norma general de la tercera persona en presente simple, ¿ya? Ustedes pueden observar la diferencia aquí cuando, al conjugar todos los pronombres personales. Ustedes pueden ver la diferencia, ¿cierto? Que está marcada en un círculo rojo, en los verbos que lleva she, he, it. Es así, esa norma es la que se utiliza en presente simple y generalmente se agrega una S al verbo, ¿ya? No sé si se entiende esto o no. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que la imagen ahí dice mucho, ¿no?
Los pronombres personales van acompañados, o sea, perdón, los verbos van acompañados siempre de pronombres personales para hacer una conjugación. ¿Ya? Existe esta regla gramatical de la tercera persona singular, donde al verbo le vamos a agregar una S. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes hablen de ella, de él, de un animal, un animal o cosa, le vamos a agregar una S al verbo que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo atrás y veo esta segunda oración que está aquí, nosotros no le agregamos, o sea, la voy a agrandar un poquito. Nosotros aquí en esta oración tenemos she, ¿verdad? Que lo dijimos en la diapositiva que estábamos hablando recién, lo dijimos que es tercera persona singular, es ella. Por lo tanto, el verbo que nosotros utilizamos acá debe ir con S. Por eso este verbo de acá, go, está cambiado. Ahora usted me va a decir, bueno, pero ese verbo no lleva S. Ese verbo lleva una E y una S. Ok, voy a entrar a explicar en la siguiente diapositiva por qué pasó eso. ¿Ya? Fíjese en la de arriba, en la primera oración. I cook. El verbo está normal, no lleva S, no lleva nada. Pero, ¿qué pasa si yo ocupase este mismo verbo? Si yo ocupase este mismo verbo, en el caso, por ejemplo, de que esta primera oración de acá empezara con he. ¿Qué pasa con el verbo aquí? ¿Qué debo hacerle al verbo acá? Poner la S. Muy bien. Acá, ¿cierto? Tenemos que ponerle la S. Ahí estaría. Entonces, acá vamos a decir he cooks. Y le agregamos la S como lo aprendimos, ¿cierto? Hace un ratico sobre el uso de la S en los verbos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de él. Y si hablo de él, el verbo sí o sí le voy a poner una S. ¿Ya? Ahora les voy a entrar a explicar qué pasó aquí con este verbo go. ¿Por qué se le agregó una ES y no una S como había dicho el profesor en un principio, que a todos los verbos se le agregaba S? Si le agrego la S, entonces acá estaría incorrecto y extraño. Bueno, para mí extraño que estoy acostumbrado a verlo de esta manera. ¿Ya? Vamos entonces a ver qué pasa aquí con estos verbos. Bien, existe entonces la regla de la S. ¿Ya? Cuando hablamos de él, de ella, de un animal o cosa, existe la regla de la S. Pero pasa que esta regla tiene algunas excepciones, ¿ya? Y aquí ya me está diciendo, bueno, no todos los verbos van a llevar S solamente, ¿ya? ¿Y cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son estas particularidades que tenemos entonces en algunos verbos que me vienen a cambiar todo el sistema? Eso va a depender neta y exclusivamente de la terminación del verbo. ¿Ya? Entonces, ahora tengo una segunda cosa que analizar y pensar. Le voy a poner la S al verbo, pero voy a tener que detenerme un poquito y decir, bueno, pero ¿cómo termina? ¿Cuál es la terminación de ese verbo? Porque a lo mejor puede que no le agregue solo la S, sino que tenga que agregarle en la primera imagen la E y la S. ¿Ya? Aquí nos vamos a ir por eso le decía que puede sonar un poco confuso, pero con práctica esto se logra comprender de buena forma, ¿ya? Entonces, dice la primera norma acá. Vamos a agregar la S a todos los verbos, pero aquellos verbos que terminen en SS, en SH,
en CH, en X y en O, a estos verbos particularmente le vamos a agregar la E y la S, no solo la S, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, lo vamos a agregar con la E y la S y vamos a decir misses. Tenemos el verbo finish, que termina en SH, entonces a ese verbo le vamos a agregar ES. El verbo watch, que termina en CH, le vamos a agregar la ES. El verbo mix termina en Y, por lo tanto, agregamos la E y la S. Y aquí está el último, que es el que habíamos visto en un ejemplo anterior, que es el go, ¿cierto? Termina en O. Por eso entonces lleva ES, ¿ya? Eso explica lo que teníamos acá entonces, lo que aparece aquí, ¿ya? Pasó entonces que el verbo go termina en O, y me dice la norma que si termina en O, debo agregar una E y una S, ¿ya? ¿Vamos bien o no? Sí, Ok, Sí, ok, cualquier cosa me detienen, me consultan si se les presenta alguna duda o alguna situación X que se les venga a la mente, consúltenlo al tiro. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, hay verbos que terminan en Y en inglés, ¿ya? Como el verbo que ven acá ustedes, study, y el verbo cri. Estos dos verbos terminan en Y. ¿Qué pasa aquí? Mira, si veo al ladito el verbo study, lo veo con I latina y con una E y una S. Y quedaría como studies, pero sin la Y, sino que con una I latina. Y el verbo cri también se le desapareció la Y al ladito, ¿eh? Y se le puso una I latina, entonces quedó como críes. ¿Qué pasó acá? Pasa que cuando el verbo termina en y antes de la Y venga una consonante, por eso está aquí en rojo la letra D, antes de la Y en study, la D es una consonante. Y abajito en el verbo cri, termina en Y, ¿cierto? Pero antes de la Y hay una R que también es una consonante. Ahora, para recordar cuáles son las consonantes, todas aquellas que no son vocal. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. El resto son todas consonantes, ¿ya? Entonces, si el verbo termina en y antes de la Y hay una consonante, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar la Y y la voy a reemplazar por I latina y luego voy a agregar la E y la S, ¿ya? Entonces, study quedaría como estudies con I latina y el verbo cri quedaría como críes con I latina, ¿ya? Ojo, y recordar, esto sucede siempre y cuando el sujeto de mi oración, o sea, la persona o la cosa o el animal del cual yo esté hablando, se refiera a ella, a él o a un animal o cosa. Solo en esas ocasiones, ¿ya? Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque hay otros verbos que también terminan en Y, como en la tercera parte acá, abajito, como el verbo play, por ejemplo, que termina en Y. Y acá solo le agregamos la S, no cambió como los de arriba. ¿Por qué pasó esto? ¿Alguien me lo podría decir de los que están presentes? Porque hay una vocal primero. ay, no me acuerdo. Perfecto, ¿verdad que antes de la Y está la letra A? Por lo tanto, este verbo que termina en Y, play, no cumple con la regla de la número 2, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hago con estos verbos que terminan en Y y no tienen consonante antes? Simplemente, igual que el resto de los verbos, le agrego S, nada más. ¿Estamos claros o muy confuso? ¿Se entiende o no? Algo.
Sí, se entiende. Ya, perfecto. Ahora, la forma de aplicar esto, ¿no es cierto?, es a través de oraciones. Entonces, yo tengo en la siguiente diapositiva algunas actividades, algunas oraciones, que me gustaría que las practicáramos antes de cerrar la clase. Estas oraciones, ya para algunos pueden verse un poco difíciles ya, ¿no? Un poco más complejas, pero sigue siendo este tipo de oración. Que lleva un sujeto, lleva un verbo y lleva un complemento. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar entonces, cuando me complica una oración, tenemos que analizar estos elementos. Voy a buscar el sujeto, y sé que después del sujeto viene el verbo, y finalmente lo que viene después del verbo le llamamos complemento. Entonces, ahí uno tiene que entrar, ¿cierto?, a analizar la oración, y viendo cada elemento del cual aprendimos, ¿cierto?, en esta clase. Entonces, aquí me falta algo, que es en el espacio, ¿cierto?, que yo dejé un rectángulo ahí para que ustedes completaran la oración. Lo que me falta es el verbo. ¿Dónde está el verbo? Está al ladito de ese rectángulo, está en paréntesis, ¿ya? Ese verbo está en presente. Todos los verbos que yo le entrego en cada oración están en presente, ¿ok? Y lo que sigue después del verbo es el complemento. Vamos a ver la primera oración. La primera oración dice I, yo, que es el sujeto, ¿verdad? Luego tengo el espacio en blanco ahí para completar con el verbo que está en paréntesis, que es el wake up, ¿ya? Y luego del wake up tenemos at 7 o'clock in the morning, que vendría siendo todo el complemento. At 7 o'clock in the morning significa las 7 en punto de la mañana. Por lo tanto, wake up significa despertarse. Este verbo, ¿cómo lo pondríamos dentro de la oración? ¿Tal cual yo se los doy en paréntesis o le harían algún cambio? Tal cual, ¿cómo está ahí? No hay que cambiarlo. Ya. Bueno, tenemos por ahí alguien que dice que se deja tal cual y por ahí alguien me dice que hay que cambiarlo. Cuando hablamos de cambiarlo, hablamos de las normas, ¿no? De si le agregamos la S o no, y todo eso que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, cuando nosotros necesitemos saber si el verbo va a cambiar, o sea, le vamos a agregar y vamos a aplicar la norma de la S, es lo primero que debemos hacer es analizar el sujeto de la oración. Recuerden que para agregarle la S al verbo, yo tengo que tener claro de que el sujeto de la oración debe ser ella, él o un animal o cosa. ¿Ya? Recuerden que ella es she, él es he, y animal o cosa también hace referencia a it. ¿Ya? En la primera oración, tal como lo dijo el compañero, no debemos hacer absolutamente nada. El verbo lo vamos a dejar tal cual me lo dio el profesor en paréntesis. O sea, queda como wake up, nada más. Entonces, quedaría la oración como I wake up at 7 o'clock in the morning. Yo me despierto a las 7 en punto en la mañana. O yo me despierto a las 7 de la mañana. ¿Ya? Tenemos el sujeto, I, tenemos el verbo wake up, y luego at 7 o'clock in the morning. Les repito, el verbo que yo les doy en paréntesis está en presente. ¿Ya? Ya está en presente. Por lo tanto, ese verbo, cuando no tengo que cambiarlo, lo utilizo tal cual como me lo entrega el profesor. Porque ya me lo dio de la forma que debo utilizarlo. ¿Ya? Vamos a la número 2. La número 2 dice she, como sujeto de la oración. Luego viene el verbo do, que es el que está en paréntesis, que es el que debemos utilizar ahí en el espacio. Y tenemos el complemento her homework in the afternoon. Ella, el do significa hacer, y her homework in the afternoon significa su tarea en la tarde. ¿Ya? ¿Cómo
completarían ustedes el verbo do en esta oración? She does. Una S. Does. Muy bien, exacto. Este verbo, do, termina en O, ¿cierto? Acá está la primera regla que dice que si termina en O, entonces le vamos a agregar la E y la S al verbo. Este verbo entonces, ya do, termina en O, y le aplicaron ustedes como corresponde la E y la S. Está perfecto. Entonces quedaría como she does her homework in the afternoon. ¿Ya? Excelente, muy bien. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque termina, ¿no? Que Ya, habla de una persona. porque habla de ella, Ella, ¿cierto? sí, ella. Exacto, por eso lo cambiamos. Porque si no hablase de ella, hablase de yo, de tú, de ellos, de nosotros, el verbo lo habríamos tenido que dejar igual, ¿no? Bien, estimados, ¿alguna consulta, alguna duda? Ustedes, bueno, este Power creo que se los va a mandar el encargado, el coordinador. Pero si alguien quiere adelantarse, ¿cierto? Le saca una foto aquí a las actividades y las puede practicar ahí en su casa. Para que, ¿cierto? Ponga en práctica lo de la S, la ES, y cuando es Y, cambiarlo, ¿cierto? Cuando corresponda a yes. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? No, todo claro hasta ahora. ¿Se entiende? Muy bien. Excelente. Entonces, muchas gracias por participar de la clase, por estar acá presentes. Espero que hayan logrado comprender algo de lo que aprendimos hoy día de las oraciones en inglés en presente simple. Y, como les digo, practiquen para... Jessica, ¿algo que decir? Sí, quería hacer una consulta, es que lo están mandando guías. ¿Esas guías también las tenemos que realizar? Sí, claro. Lo ideal es que se vaya practicando, ¿cierto? A través de la guía lo que se está aprendiendo, ¿cierto? En la clase. De lo contrario, ustedes saben que a veces la memoria es frágil y esto se nos va a olvidar rapidito, ¿ya? Por lo mismo, yo en el Power siempre traigo actividades en el Power para que practiquemos acá en la clase y luego ustedes, ¿cierto? En casa lo pongan en práctica, porque el Power igual les va a llegar, ¿ya? Y le pueden sacar de acá mismo una foto, ¿cierto? Para luego hacerlo en el cuaderno, ¿ya? Así que eso. Con respecto a las guías, si tienen dudas, también pueden consultarlo acá en la clase, no hay problema, ¿ya? Profesor, una consulta. Dígame. Sabe que yo es primera clase que me uno porque recién me mandaron ayer el enlace. ¿Cómo lo hago con la guía? Me parece que está funcionando a través del correo. Todo, la información, los videos, las guías, ¿cierto? Se envían a través del correo. Así que ahí ustedes pueden encontrar toda la información. Profesor, gracias. Ahora Bien. nos crearon el Classroom, ahí tenemos todas las guías. Perfecto. O sea, se ingresa a través del mismo correo, ¿cierto? Y se da dentro del correo hay opciones para entrar a diferentes aplicaciones, digámoslo así. Y ahí, ¿cierto? Está el Classroom donde van subiendo guías y todo así. Pero tienen que ingresar a través del correo. Muchas gracias por su asistencia a clases. Espero que les haya servido, ¿no es cierto?, lo que trabajamos hoy día. Y bueno, nos veremos entonces en un próximo sábado. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, que descansen. Gracias, profesor. Muchas gracias, Chao. Hasta chao. luego, profesor. Que Gracias. estén muy bien. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Ok, chao, chao.